Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado, especialista en reclamación de pensiones de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, impugnación o reclamación frente a altas médicas, temas relacionados con accidentes de trabajo y en general asuntos relacionados con la seguridad social y de tipo laboral. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las diferencias que existen entre una incapacidad permanente total y una incapacidad permanente parcial. Seguidamente lo vamos a explicar. Como hemos dicho en la introducción del vídeo, queremos en el mismo aclarar en qué consiste o cuáles son, mejor dicho, las diferencias entre una incapacidad permanente total y una parcial, en los aspectos fundamentales, en los aspectos más genéricos de este tipo de pensión. Antes de entrar en el fondo del vídeo, queremos poner de manifiesto que en nuestro despacho de abogados, ofrecemos dos servicios gratuitos. El primero es el estudio de la viabilidad de su caso totalmente gratis. Es decir, si usted está pensando en reclamar una pensión de incapacidad permanente y tiene dudas sobre si esa reclamación puede o no ser viable, nosotros le ofrecemos que estudiaremos su caso gratuitamente. Y una vez que lo estudiemos, le informaremos si, según nuestra experiencia profesional, podría o no ser viable iniciar una reclamación de pensión de incapacidad permanente en su caso en particular. Para acceder a este servicio, simplemente llame al teléfono que aparece en este vídeo y le informaremos cómo debe proceder. Pero es un servicio gratuito. El segundo servicio gratuito es la primera consulta a través de correo electrónico totalmente gratis. Pueden enviarnos su pregunta concreta a la dirección de correo electrónico que aparece en este vídeo y les responderemos a la mayor brevedad posible. Utilicen estos servicios que por ahora son gratuitos. Por lo tanto, es una buena oportunidad para avanzar en su posible reclamación. Dicho esto, entramos ya en el fondo del asunto. ¿Qué diferencias fundamentales o cómo podemos explicar en qué se diferencia una incapacidad permanente total de una parcial? Tenemos que decir, en primer lugar, que ambos tipos de incapacidades, tanto la total como la parcial, están relacionadas con el trabajo habitual del interesado. Es decir, solo se pueden valorar teniendo en cuenta cómo es el trabajo de cada persona. Por lo tanto, va a ser muy diferente las valoraciones que se hagan dependiendo de cada caso en particular. En caso de que valoremos una total o una parcial para una persona que trabaja en el campo, pues evidentemente tenemos que tener en cuenta cómo es esa actividad, qué requerimientos de tipo físico, de cargas, de requerimientos a nivel mental se van a exigir en esa actividad en concreto. Por lo tanto, la primera apreciación importante es que se refiere al trabajo habitual de cada interesado. En segundo lugar, tenemos que decir que la incapacidad permanente total corresponderá cuando el trabajador no pueda realizar todas o las fundamentales tareas de su trabajo habitual. Es decir, el trabajador tiene que sufrir limitaciones, patologías, tiene que sufrir problemas médicos que le impiden realizar de forma total su trabajo habitual. Es decir, las tareas fundamentales de su trabajo habitual no las puede realizar. Un ejemplo se puede entender fácilmente. Siguiendo con el ejemplo de la persona que trabaja en el campo, si nos encontramos que tenemos una persona que tiene una patología a nivel de columna vertebral, sobre todo lumbar, que le impide realizar flexoextensiones de la columna, que le impide además cargar con pesos, que le impide mantener posturas de flexoextensión de la columna, que además no puede deambular por terrenos irregulares debido al dolor que eso le provoca, y todo eso está objetivado y claro, pues evidentemente no va a poder trabajar en el campo, porque en el campo la actividad exige requerimientos muy altos a ese nivel, a nivel de columna lumbar. Igualmente puede pasar, por ejemplo, si hablamos de una persona que trabaja en un trabajo de tipo eminentemente intelectual y nos encontramos con que tiene una depresión de tipo mayor que le impide o que le limita la concentración, la capacidad de relación con terceros, que le limita también la posibilidad de poder tener una memoria adecuada al trabajo que desarrolla,
Pues por lo tanto, si una persona realiza un trabajo de tipo mental importante, donde los requerimientos de carga mental son elevados y tiene este problema médico, pues también podría ser viable reclamar una incapacidad permanente total. Porque lo que es importante en este caso, en caso de incapacidad permanente total para el trabajo habitual, es que el trabajador no puede hacer ese trabajo, no puede realizar su trabajo habitual, no puede realizar las tareas que son fundamentales. Aunque puede hacer algunas accesorias, las fundamentales no las puede hacer. En cambio, la incapacidad permanente parcial significa que el trabajador sufre una serie de limitaciones que lo que hacen es afectar a que el rendimiento en su trabajo habitual tiene una limitación superior al 33%. Es decir, se valora que las limitaciones que tiene el interesado como consecuencia de sus patologías le producen una disminución de su rendimiento en su trabajo habitual superior al 33%. Y esto es un aspecto que hay que probar en el juicio. No basta con decir, tengo tantas patologías, me cuesta más trabajo y por lo tanto creo que puedo reclamar esta pensión. No es así. Tendríamos que demostrar con pruebas que las patologías que sufre el interesado, aunque le permiten realizar las tareas fundamentales de su trabajo habitual, aspecto crucial, sin embargo sufre una disminución de su rendimiento superior al 33%. Ya está clara la diferencia. En la total no podemos hacer las tareas fundamentales de nuestro trabajo habitual y en la parcial sí. En la parcial sí podemos hacerlas, aunque sufrimos una merma en el rendimiento que nosotros hacemos al realizar nuestro trabajo, que nosotros sufrimos para poder realizar nuestro trabajo. Por lo tanto, esa es la diferencia fundamental. Es importante, cuando hablamos de incapacidad permanente parcial, conocer la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como la jurisprudencia mal llamada menor de los diferentes tribunales superiores de justicia de Andalucía, que establecen que también correspondería la incapacidad permanente parcial en aquellos casos en que para que el trabajador pueda mantener el mismo rendimiento que el resto de compañeros, es decir, para evitar que no tenga disminución en su rendimiento, la disminución de ese 33% que exige la ley, el trabajador tiene que hacer un trabajo, un esfuerzo que le hace que su trabajo sea más penoso e incluso peligroso. Por lo tanto, los términos de penosidad y peligrosidad son dos conceptos que se pueden conjugar a la hora de valorar si en un caso en concreto podríamos solicitar una incapacidad permanente parcial. Podemos poner muchos ejemplos. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo de una persona que tiene un problema de visión y que tiene además un trabajo de tipo intelectual. Tiene que estar durante toda la jornada pues manejando ordenadores, escribiendo en diferentes pantallas de visualización de datos, etc. Y tiene un problema de visión con menor visión de la que es normal para cualquier persona. Entonces, el tener que desarrollar su trabajo le resulta más penoso. Tiene que estar en una pantalla de ordenador con un problema visual que le provoca incomodidad en el trabajo, que le provoca dolores de cabeza, que le provoca jaquecas, que le provoca que la visión se le afecte, se canse antes, en fin, tenga las limitaciones que no tendría otra persona que no tenga ese problema en la visión. Si eso conseguimos demostrar que hace que el trabajo sea más penoso para el trabajador, incluso más peligroso porque puede cometer errores, porque puede empeorarse su situación médica más de lo que ya la tiene, si eso se consigue acreditar, se podría también intentar solicitar una incapacidad permanente parcial para el trabajo habitual, incluso aun siendo el mismo rendimiento, es decir, incluso sin tener disminución del rendimiento. Por eso es muy importante valorar cada caso en concreto, porque puede que no podamos demostrar una disminución del rendimiento del 33% que exige la ley, pero si demostramos que para poder desarrollar el trabajo sufrimos un trabajo más penoso y peligroso, como dice la jurisprudencia, también podríamos acceder a este tipo de pensión. Esas son las diferencias, entendemos, fundamentales. La otra diferencia muy importante es la cuantía. Lógicamente, la incapacidad permanente total para el trabajo habitual va a conllevar el pago de una pensión de carácter vitalicio del 55% de nuestra base reguladora. Al cumplir los 55 años, esa incapacidad permanente total se puede convertir en cualificada
y en ese caso ya tendríamos derecho a un 75% de la base reguladora. En caso de una incapacidad permanente parcial, la prestación que se percibe por el interesado es una prestación a tanto alzado. Consiste en una indemnización, en un pago de 24 mensualidades de nuestra base reguladora. Un pago a tanto alzado. Y por lo tanto, si percibimos esa indemnización, podremos seguir desarrollando nuestro trabajo y habremos percibido la indemnización o la prestación a tanto alzado, para ser más correctos, a la que estamos haciendo referencia. Sin más, espero que hayamos aclarado las diferencias fundamentales. Existen otras, para entrar más en detalle, que entendemos no es propio de un vídeo de carácter generalista como este, pero sí estas dos diferencias, estas diferencias fundamentales que existen entre una incapacidad permanente total y una parcial. Que espero que haya quedado claro, que le haya gustado el vídeo y sin más, hasta el siguiente vídeo.